yo no voy a estar hablando tanto, pero quiero que pongamos los principios que hemos aprendido a través del hermano Brian, de Juan, de Manuel ahora, ponerlos un poco en práctica y ver el sabor de cómo toma esto lugar, no solamente en la preparación del sermón para pastores, sino cómo yo como cristiano leo la Biblia. Son herramientas que hemos visto de cómo hacer interpretación bíblica, y para eso quisiera que empezáramos con 1 Timoteo 4, 13 al 15, que dice así: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. El propósito de Pablo a Timoteo, como un anciano pastor a un pastor joven, le dice: Timoteo, tú no seas como los demás que han desertado del evangelio, tú persiste en estas cosas. El capítulo 4 nos dice, en 2 de Timoteo, dice: tú predica la palabra. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Pablo nos dice en el versículo 15: sé diligente, Timoteo, para que la gente pueda ver a tu alrededor que has progresado. No está diciendo que ellos sepan que seas perfecto en el conocimiento de la Escritura, sino que ellos vean que has progresado, que has estado con el Señor, y así sean edificados. El propósito de un taller como este de Proclama es que todos progresemos en la Escritura. Y la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo puede ser evidente esto en mi preparación como pastor, como predicador o como cristiano en mi andar con el Señor? Quiero darles 3 cosas, muy sencillo, 3 principios que quiero que veamos en esta charla. Número 1, no añadir ni sustraer. Por cierto, esta charla es parte de un taller de Simeon Trust. Si quieren más información sobre esto que voy a dar, vayan a la página simeontrust.org. Principio número 1, no añadir ni sustraer. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay numerosas palabras versículos en la Escritura que nos dicen que no debemos añadir nada a la Escritura ni sustraer nada de la Escritura. Miren, por ejemplo, Deuteronomio 4:2 nos dice: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Está en la ley de Moisés, cuando están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Proverbios: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. A Jesús también en Marcos 7, pueden ahí apuntarlo, Marcos 7 nos habla que no debemos añadir ni sustraer nada. Finalmente en Apocalipsis tenemos un mensaje que es muy sobrio y que nos debería darnos pavor como predicadores y también como lectores de la Escritura. Fíjense lo que dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Wow. Piensen en eso por un momento. No es algo trivial que estamos hablando aquí cuando interpretamos la Escritura. Necesitamos ser diligentes, Pablo le decía a Timoteo. Principio número 1, no añadamos ni sustrayamos nada de la Escritura. Es una imagen que quiero que pongan en su mente. Supongamos que, a ver si funciona esto. O no se ve, pero esta línea de en medio es la Escritura. Tenemos esta línea, la Escritura. No sé si han visto en alguna película de Hollywood o una película que hayan visto donde se pasa un juicio en Estados Unidos, y cuando pasa un testigo, ¿saben qué es lo que preguntan, verdad? Por una Biblia, le dicen: jura decir la verdad y nada más que la verdad. Yo sugiero que como creyentes y como predicadores de la palabra, cuando nos convertimos al Señor, y más aún todavía cuando nos comprometemos a predicar la palabra del Señor, estamos haciendo un compromiso similar de no añadir nada ni sustraer de la Escritura. Yo juro decir la verdad y nada más que la verdad. Ahora yo les pregunto, es una pregunta retórica, piénsenla: ¿cuáles son algunas de las tentaciones para yo como cristiano no quedarme en esa línea de la Escritura, de lo que Dios ha hablado? ¿Por qué añadiría yo como cristiano lo que Dios ha dicho? ¿Por qué sustraería yo de la palabra de Dios si es la palabra de Dios?
¿Por qué lo encontramos una y otra vez ese mandato no añadir ni sustraer en la Escritura? ¿Por qué? Bueno, hermanos, nuestra tendencia es siempre a irnos a un lado o al otro. Ustedes han escuchado tal vez el término legalista. Un legalista es simplemente alguien que añade a la Escritura. Han escuchado a lo mejor la palabra liberal, es alguien que quita de la Escritura. Y caemos en este síndrome del cristiano borrachito, y no me refiero al alcohol. ¿Saben qué es esto? Esto es una persona ebria y está bajo una lámpara de luz. Ahora yo les pregunto, esa persona ebria, ¿para qué está usando la lámpara de luz? Está usando como apoyo, no para el propósito de la lámpara, que fue dar iluminación. Y el principio de esta imagen es que a veces como cristianos nos acercamos a la Escritura no para buscar iluminación del Señor, sino vamos ya con preceptos y nos apoyamos en lo que yo quiero que la Escritura diga y hago que diga lo que ella no dice y añadimos o sustraemos de la Escritura. Vamos a trabajar un ejemplo y aquí es donde quiero ponerlos a trabajar. Si están solos, busquen a una pareja. Si vienen casados, busquen a su mujer para trabajar. Si vienen con amigos, trabajen en grupos de 3 personas. ¿Pueden darle la filmina que sigue? Miren lo que dice Génesis 3, 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de este árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Vamos a tomar 2 minutos en grupos. Pregúntense 2 cosas. ¿Quién en este pasaje está añadiendo a la Escritura y quién está sustrayendo a la Escritura? 2 minutos y volvemos. Quiero escucharlos hablar. ¿Quién está sustrayendo de la Escritura y quién está añadiendo a la Escritura? Bien, volvemos. Siguiente filmina. No sé si encontraron algo similar a lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hace Eva? De hecho, vamos a empezar con la serpiente. ¿Qué es lo que hace la serpiente? La serpiente hace una pregunta. Y le pregunta a Eva: ¿acaso dijo Dios? Cuestiona lo que Dios ha dicho ya sobre los mandamientos de no comer de ese árbol. Y la serpiente pregunta: ¿acaso dijo Dios? Está bajando el nivel de la Escritura y empieza a tener esa conversación con la mujer sobre la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que responde la mujer? Eva, ¿qué es lo que dice? ¿Podemos ir una filmina atrás para leerlo otra vez? Fíjense lo que responde Eva: ¿podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen,
de lo contrario morirán. ¿Es eso lo que dijo Dios? En parte, se había dicho que no comieran de él, pero no les había dicho que lo tocaran. Yo no sé, yo quiero darle el beneficio de la duda a Eva. Tal vez estaba paseando con Adán ahí y Adán le estaba instruyendo lo que Dios había dicho y le dijo, mira Eva, de ese árbol no puedes comer. Es más, mira, para protegerte ni siquiera lo toques. Pero no es lo que había dicho Dios. Eva, siguiente Filmina, se va por encima de la palabra de Dios y añade algo que Dios no había dicho. Le está poniéndose reglas que Dios no había puesto siquiera en su mandato. ¿Cómo responde la serpiente? Vamos para atrás. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Ella descaradamente está yendo en contra de la verdad de Dios y le dice, no van a morir. Y es más, se baja de la escritura y después le añade y le dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y el mal. Es cierto que iban a conocer el bien y el mal, eso lo sabían, pero le dice, van a ser como Dios, y les añade lo que Dios había dicho sobre la verdad de Dios. ¿Ven cómo esto es satánico? Es una estrategia satánica el ir más allá o ir por debajo de la línea. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Adán en todo ese tiempo? Se nos dice al final del versículo que su marido estaba ahí con ella. ¿Dónde estaba Adán? Hermanos y hermanas, lo que Eva necesitaba era un Adán que predicara fielmente y dijera, Eva, no hagas caso a lo que la serpiente dice, tú debes mantenerte en lo que Dios ha dicho. Desde un principio vemos cómo la palabra de Dios está siendo atacada. Es la gran condenación del jardín, ir por debajo de la palabra de Dios, ir por encima de la palabra de Dios. Y piensa en las implicaciones que todo esto tiene. El pecado original entra por eso. Y entra también esta rebelión de parte del hombre de ir siempre por encima de la palabra de Dios, por debajo de la palabra de Dios. ¿Qué es la religión? Sino buscar formas de llegar a Dios excepto por lo que Él nos ha revelado. Principio número 1, cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, cuando estemos preparando un sermón, no añadamos, no nos preguntemos primero qué me quiere decir a mí este pasaje, sino qué dice. Partamos de la primera parte de qué dice la palabra de Dios y después entramos en interpretación. Principio número 2, siguiente. Para nosotros, no a nosotros. Emmanuel nos decía correctamente que la palabra de Dios ha sido escrita para nosotros, es para ti y es para mí. Sin embargo, ¿estuvo alguno de ustedes o yo cuando recibieron la palabra de Dios los humanos? No, ¿verdad? La escritura fue escrita para nosotros, para su iglesia, pero no a nosotros. No fue revelada a nosotros la palabra. Lo que tenemos nosotros como la escritura es algo que hemos heredado de siglos y siglos, que fue revelada a otras personas, y eso va a requerir trabajo de lo que se llama exégesis, es decir, de extraer el significado del texto para traerlo a nosotros ahora, de qué significa para nosotros en este momento. Siguiente. Este rectángulo para mí ha sido de gran ayuda al preparar un sermón, inclusive cuando leo la escritura, y espero que lo sea también para ustedes. Generalmente cuando leemos un pasaje, es el texto que estamos leyendo, supongamos estamos en Marcos, estamos leyendo Marcos 1, empezamos ahí, queremos predicar el mensaje y tenemos la audiencia de nuestra iglesia o en mi propio estudio con la palabra de Dios, tenemos el nosotros, estamos aquí ahora en 2019. Una tentación muy fuerte puede ser correr del texto que tenemos enfrente de nuestros ojos hacia nosotros ahora. Y eso es una mala contextualización porque hay un montón de cosas que tenemos que investigar primero para sustraer el mensaje esencial de la Escritura. Lo que está así en puntitos son malas formas de llegar a la aplicación de nosotros. Esto es lo que Edmund Clowney llama el rectángulo de la preparación. El rectángulo de la preparación. Entonces, ¿qué debemos hacer si no corremos del texto a nosotros? ¿Qué debemos hacer como lectores fieles, de esos lectores diligentes de los cuales habla Pablo? Bueno, Clowney sugiere que hay una forma que debemos seguir, del cual la Biblia nos habla. Del texto debemos primero ir a qué significa para ellos entonces, la audiencia principal.
Si Pablo le está escribiendo a Timoteo, yo primero tengo que ver qué Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no a mí. ¿Quién es Timoteo? ¿Qué le está diciendo él? ¿Cuáles son las circunstancias? Hay diferentes herramientas que tenemos en la exégesis. Ahorita vamos a ver un par de ellas. Pero Emanuel mencionaba el contexto. ¿Cuál es el contexto de la carta? ¿Cuál es el contexto del evangelio? Otra pregunta puede ser, ¿qué tipo de literatura es esta? ¿Es un proverbio? Créame, a veces he escuchado predicaciones de los proverbios como si fueran mandamientos cuando no fueron escritos como tales. Proverbios es un tipo de literatura que hace alegorías algunas veces, otros son mesiánicos y no todo debe ser interpretado como una carta. Después que hemos llegado a una audiencia principal y entendemos un poco mejor qué quiere decir un texto para su audiencia principal, ahora, ayer el hermano Chappell nos hablaba del camino de la cruz, ¿se acuerdan? De cómo toda la escritura está conectada de diferentes formas hacia la cruz. Puede ser en predicción, puede ser en tipología, puede ser reflejando la cruz. Dependiendo de dónde estemos en nuestro texto, pasamos por esa reflexión teológica. Lucas 24 nos dice que Jesús, a los que iban en camino a Maús, les hablaba de cómo toda la escritura, todo el Antiguo Testamento hablaba sobre sí mismo y de cómo él había de padecer. Si Jesús predicaba así la palabra de Dios, ¿qué nos hace pensar a nosotros que debemos algo diferente? El Señor Jesús usaba su mensaje principal para después llegar a nosotros ahora. Ahora, como les decía, hay diferentes atajos que a veces somos tentados a tomar. A veces cuando uno escucha una charla sobre cómo predicar a Cristo en el Antiguo Testamento o Cristo en el Nuevo Testamento, dice, ok, ahora tengo que predicar a Cristo en todos los versículos que veo en la Escritura. Y vemos una roca y esa roca es Cristo, pensamos. Ayer nos hablaba Brian Chappell sobre, vemos la madera del arca de Noé y pensamos que eso habla de la cruz. Eso puede ser muy peligroso también porque nos lleva a tener una lectura alegórica de la Biblia o una espiritualización, algo que el texto no estaba diciendo, yo lo espiritualizo, que por cierto era común eso en la época medieval, interpretar eso así, y llevó a errores doctrinales muy fuertes en la iglesia. Otro error puede ser, ya entiendo el texto, ya entiendo lo que significa para Timoteo, lo que Pablo le está diciendo a él en sus circunstancias, y después, ahora sí, como decía Chappell ayer, tengo que ser como Timoteo, tengo que ser como David. Eso es lo que llamamos moralismo o legalismo. La Escritura, hermanos, no nos da ninguna licencia para ponernos en los zapatos de figuras de la historia de la Biblia. Nunca nos dice que debemos ponerlos en los zapatos de David o ponerlos en los zapatos de Noé. Dice que debemos imitarlos a ellos mientras ellos imitan a Cristo, pero no es una línea directa de ellos entonces a nosotros ahora, porque podemos moralizar la Escritura. Hay un camino que tenemos que seguir cada vez que leemos la Escritura. Ahora vamos a trabajar un pequeño ejemplo. La siguiente. Hablando de herramientas de preparación, ¿qué cosas podemos ir descubriendo del texto a la audiencia de ellos? Bueno, pregúntate, Manuel nos daba ahorita unas herramientas, aquí están otras. Estructura, ¿qué tipo de literatura es? ¿Cómo está organizado mi pasaje? ¿Cuál es el énfasis de esa estructura? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué hay detrás, delante de mi pasaje? ¿De qué trata el libro entero? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué otros pasajes bíblicos iluminan este texto? Emanuel nos decía, busquen el propósito del libro. ¿Cómo muestra Cristo este pasaje? Siguiente. Uno de los versículos más conocidos de la Escritura es Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque es uno de los más conocidos, es uno de los más mal interpretados en la iglesia. Fíjense, yo hice una búsqueda de Google, solo por diversión, de imágenes que se relacionaran al versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto fue lo que encontré. ¿Okay? Tenemos allá el exageta suicida. Todo lo puede en Cristo que me fortalece y va a brincar ese precipicio. Este tipo se va a morir. Tenemos a Popeye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sus espinacas. Tenemos, yo no sé quién sacó esto, pero esto es un niño con un león. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después, otra común en equipos deportivos, algunos se lo ponen en el zapato, Filipenses 4:13,
Y la pregunta ¿es eso lo que Pablo está diciendo en Filipenses 4:13? ¿De qué está hablando Pablo en Filipenses 4:13? Bueno, siguiente. Solo mirando lo que dice antes del versículo tal vez más famoso de la Escritura, uno de los más famosos, encontramos que automáticamente tenemos la tendencia a transgiversar el mensaje de la Escritura. Fíjense lo que dice Pablo a los filipenses. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando Pablo si miramos al contexto literario, es decir, lo que está detrás de Filipenses 4:13? ¿Se trata acaso de que yo puedo ganar un partido de fútbol si me esfuerzo lo suficiente porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Se trata de tener éxito en la vida porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si leemos el contexto literario, nos está hablando de supervivencia. Pablo nos dice, en cualquier situación en que me encuentre, sé vivir pobremente, sé vivir en abundancia, he debido vivir en todo tipo de circunstancias, he pasado hambre. He aprendido a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo dice, yo puedo vivir estas circunstancias en las que Dios me ha puesto, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven cómo cambia el sentido del pasaje? Eso es solo viendo lo que hay detrás del pasaje. ¿Qué me dicen del contexto histórico? ¿Dónde está Pablo? Pablo está escribiendo esto desde su hotel en Londres. Pablo está en prisión. Pablo está en prisión. Y le dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En prisión. Yo no sé ustedes, pero en el caso de Pablo, yo diría, ayúdenme. Estoy aquí y me tratan mal. Pablo dice, sé vivir en escasez, sé vivir en toda circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso le da un énfasis totalmente diferente a cómo leemos la Escritura. Y eso es solo haciéndonos dos preguntas. ¿De qué está atrás y delante de mi pasaje? ¿Cuáles son las circunstancias de Pablo al escribir esto? Siguiente. Principio número 3, y con esto termino. Todo pasaje tiene una estructura. Todo pasaje en la Biblia tiene una estructura. La estructura revela un énfasis y el énfasis da forma a mi mensaje. Si yo estoy preparando un sermón, lo primero que tengo que hacer después de leerlo y orar mucho para que el Señor me ayude a entenderlo es organizar los pensamientos del autor. ¿Cuál es la estructura de ese pasaje? A veces tenemos sermones que son como esas medusas que no tienen estructura ósea, ¿verdad? Y no, están por sin ningún lado y sabemos que el hermano está hablando, viene hablando el mensaje de la palabra, pero no hay coherencia en lo que él está diciendo en su estructura. ¿Por qué? Porque no empezamos con ver cómo está organizado este pasaje en la Escritura. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para encontrar la estructura de un pasaje? Siguiente. Emanuel lo decía y no es por exagerar, pero lee y vuelve a leer el pasaje que tienes enfrente de ti. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía que una persona que dice que disfruta leer un libro y solo lo lee una vez es un mentiroso. Algunos de nosotros decimos, yo tengo un libro favorito, lo leí hace 20 años. Lewis decía, eso no es verdad. Si tú tienes un libro favorito es porque lo has leído una y otra vez, y lo lees de diferentes formas y tienes un énfasis diferente y cada vez entiendes más el énfasis de lo que el autor quiere decir. Lee una y otra vez. ¿Qué más puedes hacer? Busca repeticiones. Busca repeticiones, busca frases o palabras o ideas. Volvamos a Filipenses. ¿Cuál es la palabra que más se repite en el libro de Filipenses? ¿Saben? Gozo. 14 veces se repite, o una variante de gozo. Regocíjense, alégrense. Pablo está en prisión y dice,
gócense. Cómo gozarse en el sufrimiento parece ser la línea, la melodía del libro de Filipenses, de qué se trata el libro, y solo buscando repeticiones, énfasis del autor, podemos llegar a tener una estructura de nuestro mensaje. Identifica el tipo de texto de tu pasaje. Tenemos diferentes tipos de estructuras dependiendo de dónde estemos en la escritura. Tenemos narrativa en el Antiguo Testamento, tenemos poesía, y hay diferentes herramientas. Yo quiero nada más mencionar algunos: discurso, narrativa, poesía. Dependiendo de dónde estés, será la herramienta que tú necesitarás para estructurar ese pasaje. Por ejemplo, en los Proverbios decía algunos... Hay ideas que se vuelven a repetir una y otra vez, y a veces uno lee un proverbio y se repite otra vez al final y se pregunta, bueno, pues ¿para qué otra vez lo mismo, hombre? Pero la idea es, se está haciendo énfasis, y algunos funcionan como una introducción y conclusión a lo que el autor quiere decir en ese pasaje. Siguiente. Para terminar, 1 Timoteo 4:13 al 15, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Hermanos, las herramientas que les hemos dado en este taller es para que progresemos en la Escritura, porque saben que vamos a seguir haciendo en el cielo cuando estemos con el Señor. Vamos a conocerle plenamente y vamos a disfrutar de su presencia. Entre tanto, qué mayor gozo que estar ahora en su iglesia terrenal, buscando lo que Él nos quiere decir a través de su palabra y progresando como creyentes para decir como Pablo: yo estoy bien, mi partida está cercana, he peleado la buena batalla y estoy listo para ir con Él. Que ese sea nuestro deseo hasta llegar al final de nuestras vidas y sigamos más escudriñando y meditando en la palabra del Señor, y que nos dé diligencia. Oramos.